El tema del día de hoy: adolescencia, diálogo y madurez. Recién estaba acá nuestro amiguito César, me hubiera gustado que se quede, pero bueno, no importa. Tenía algo para decirle. En esta foto vemos a dos chicos del Centro Educativo Integral. O podríamos decir tres, porque allá en el fondo se cuela otro, el Maxi. Acá está Brian, 19 años hoy, y Dani, también conocido por Popino, 17 años. Estaban haciendo una presentación del taller musical que tiene la ONG ante todo el comedor, 200 chiquitos, adolescentes. Y ante esta imagen surgía una pregunta. ¿Nos hemos preguntado cuán trascendente es la tarea del adolescente con respecto al mundo? Porque siempre estamos cuestionando, ¿no?, su accionar, cuestionando esa rebeldía natural que poseen y quejándonos que no hagan lo que nosotros, los adultos, queremos que hagan. Si la pregunta a esa pregunta, si la respuesta sería que sí, que hemos analizado cuán trascendente es esa tarea que ellos tienen para la evolución del mundo, debemos propiciar que el hogar sea un santuario de bendiciones para ellos, que puedan acercarse a Dios, que sea la primera escuela donde aprendan principalmente las cuestiones morales y que además puedan de esa manera ellos transcurrir cobijados por la familia. Así todo ese momento que muchas veces es muy difícil sea más ameno para ellos. Y pensaba en un ejemplo de un joven que al iniciar su adolescencia toma una decisión y dice sí. Y con esa decisión no solo cambia su vida, sino que además cambia la vida de muchos. Era conocido por el hijo del trueno, porque tenía un ímpetu y una fuerza descomunal, propia de la adolescencia. Era Juan el Evangelista, hermano de Santiago, hijo de Zebedeo. Cuando Jesús se acercó a él y lo invitó a tirar las redes ahora en el mar bravío de la humanidad para pescar almas, Juan se sintió conmovido completamente. Él lo único que sabía hacer era pescar, junto a Simón Pedro y su hermano. Era la profesión de todo ese pueblo que lindaba con ese gran lago allá en Israel. Y cuando Juan se encuentra con Jesús, los ojos transparentes del Mesías lo envolvieron con una fuerza que él entendía que era puro amor y que ese amor lo estaba envolviendo completamente. Y cuando escuchó su voz repercutió en su alma de tal forma que él decidió entregar su vida a Jesús. 16 años tenía. Con 16 años podría haber elegido hacer otra cosa, pero él decidió y dijo sí. Fue conocido después por ser el discípulo amado, porque él lo amaba tanto a Jesús, que ese amor era correspondido. Y Jesús dijo que él iba a ser el único de los 12 apóstoles que no iba a sufrir la muerte a través del martirio. Ese martirio necesario para dar testimonio al amor al Cristo. Iba a ser el único. Porque cuando uno ama mucho, es capaz de planear por encima de las contingencias humanas. Y fue el caso de Juan. Juan lo amó tanto que fue el único que al momento del Calvario estuvo allí presente, viendo ese momento tan difícil. Y vio que María estaba allí, devastada, viendo a su hijo sufriendo. ¿Por qué le hacían eso? Si él lo único que había hecho era amar. Entonces, cuando se acercó a ella para consolarla y Jesús los vio, les dijo y los unió: Madre, he aquí tu hijo, hijo, he aquí tu madre. Desde ese momento Juan no se apartó de María hasta que ella dejó la tierra. Se fueron a Efeso y allí fundaron la casa de la Santísima,
donde estuvieron trabajando, no solamente curando las dolencias del cuerpo, sino también las dolencias del alma, llevando el mensaje de Jesús. Y fue tan trascendente la tarea de él, que hoy recién nos damos cuenta. Dicen que era un poeta propio del adolescente. En ese momento, y si nosotros nos sentamos a leer los evangelios, vamos a encontrar esa característica, que constantemente Juan habla del amor a Dios y del amor que él le tenía a Jesús. Sublime. ¿Cuánto me hubiera gustado a mí, en mi adolescencia, haber conocido a Jesús? O haber podido llegar a esta casa para poder evitar muchísimos dolores. Poder evitar, a través de la ignorancia y de las tentaciones, sufrir. Pero bueno, somos espíritu que tiene un cuerpo y hemos atravesado muchas encarnaciones hasta llegar a este momento en el cual cada uno de nosotros estamos hoy acá compartiendo este momento. Y a cada uno le toca nacer donde le toca nacer. En aquel momento Juan estaba allí presente porque Jesús se iba a encontrar con él. Yo nací en mi casa con mis padres y necesité la educación que recibí. Y por ende tengo que estar agradecido de ese momento, de esa educación, de esos padres que tuve, que no fueron perfectos, pero que eran los padres que yo necesitaba en ese mismísimo instante. Y pensaba en relación al tema de la adolescencia y de la infancia. Es que el cuerpo en el cual nosotros hoy estamos aquí presentes es acorde a las necesidades del espíritu. Entonces, como somos espíritus inferiores, atravesamos un periodo de infancia de aproximadamente 12 años y luego una adolescencia que va desde los 12 aproximadamente hasta los 20, o en casos no tan comunes hasta los 30, 35, que no es mi caso. Bueno, a veces sí. Más que nada cuando estamos en el Centro Educativo Integral. Y en esos periodos son muy trascendentes para el desarrollo del espíritu, porque es como una especie de descanso. En ese descanso que nosotros vivimos en la infancia, nuestros padres tienen la obligación de educarnos y de moldearnos hábitos más saludables. Lo mismo sucede en la adolescencia y ya cuando estamos en la madurez, pareciera que cuesta mucho más modificarnos. No es imposible si tenemos la intención de modificarnos. ¿Está bien? Juana de Ángelis nos plantea que es una etapa de transición y de muchísimos conflictos. En la adolescencia obviamente se desarrollan los órganos sexuales y por ende una catarata de hormonas se hacen presentes, aparecen nuevos gustos, principalmente hacia el sexo opuesto, y desde lo psicológico, ¿qué aparece? Aparece el temor, la inseguridad, la ansiedad y muchísimos miedos, la vergüenza, que en el niño no está. Y todo eso va marcando la personalidad de ese individuo, sus tendencias, sus gustos y seguramente su vocación. ¿Cuán trascendente es entonces? Tengan en cuenta que en ese mismísimo instante, el adolescente le interesa la vida social, pero también se siente desubicado, porque no es niño ni es adulto. Para algunas cosas es muy grande y para otras es muy pequeño. Entonces aparece el sufrimiento, la angustia. ¿Por qué yo no? ¿Por qué yo sí? ¿O por qué esto sí? ¿Por qué esto no? Y en ese sentido pensaba, cuán trascendente es la tarea de los adultos que están cerca de ellos para que atraviesen ese periodo de una manera mejor. Juana de Ángelis dice que la doctrina espírita es aquella que le va a mostrar el objetivo de su vida. ¿Para qué está acá? Y los va a alejar del materialismo. El materialismo enfermizo que apunta todas sus armas hacia el adolescente. Le vende los placeres, la vulgaridad, lo efímero.
aquello que por ahí aquellos que están más maduros no van a comprar. Pero si nosotros apuntamos al adolescente, nos vamos a ganar un futuro adulto que consuma todo eso, que es muy perjudicial para la mayoría de los seres humanos. En realidad para todos. En ese sentido, pensaba en esto. Miren, ya en aquel entonces, Pablo tenía un discípulo que se llamaba Timoteo, que era joven, y le manda una carta. La segunda epístola que le manda, le dice: huye también de las pasiones de la juventud y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz, junto con los que invocan al Señor de corazón puro. O sea, no te juntes con cualquiera, porque te puede llevar por mal camino, sino que juntate con aquellos que piensan como vos. Y ojo con las pasiones de la juventud. En aquel entonces Pablo ya no podía ir a pie y recorrer los miles de kilómetros que recorrió. Entonces, una buena alternativa era manejar las distintas sedes del cristianismo de esta manera, enviándole cartas. Y de esa manera se comunicó con este joven. Y nosotros hoy por hoy, ¿qué podemos hacer? Nos podemos valer de ciertas herramientas tecnológicas que nos permiten comunicarnos con ellos, ¿no? Tenemos WhatsApp, Gmail, Facebook, Twitter en estas imágenes que les mostraba. Pero son útiles, sí, si estamos a una distancia o si queremos ver cómo está nuestro hijo o nuestro amigo. Se quedó a dormir en lo de una amiga, le mandamos un WhatsApp. Lógicamente vamos a estar de esa manera en contacto. Pero lo ideal es fomentar el diálogo cara a cara. Este podría ser nuestro querido amigo Osvaldo, y este podría ser, no sé, Johnny, o César, o Brian, en la cocina, y están dialogando. Para que esto sea posible, para que se produzca el diálogo, lo ideal sería que nosotros como padres podamos llevar desde la niñez a nuestros hijos al diálogo continuo y que ellos puedan hablar con nosotros y sentirse libres. Y si eso no es posible porque ya pasó el tiempo y hoy nos encontramos acá charlando sobre este tema y nos gustaría que exista el diálogo, ¿ya está? ¿Es imposible? No. Lo único que nosotros vamos a tener que hacer, un esfuerzo desmedido, ser humildes y comentarles que nos gustaría hablar con ellos y que en tiempos pasados no lo hicimos porque no supimos cómo hacerlo, o porque tal vez nuestros padres no nos educaron a tener diálogos saludables entre nosotros. En ese aspecto pensaba cuán trascendente es fomentar el diálogo positivo, porque muchas veces uno quiere hablar con el adolescente cuando lo ve, o que está con ¿cara de qué? Cara de o está enojado, o está triste, está angustiado. Entonces dice, no, voy a hablar para ver qué le pasa. O cuando hizo algo mal, entonces voy a hablar y le digo, lo estoy retando. En esos momentos, ¿es necesario el diálogo? Seguramente que lo es. Pero si yo solamente dialogo con ellos en esos momentos, lo que voy a hacer es generar una barrera, una pared, y el adolescente, al ver que yo vengo a hablar con él, lo único que va a hacer es va a decir, no sé qué vas a decir, pero no te voy a explicar. Entonces la idea sería que nosotros podamos hablar con ellos y fomentar que, qué bien que te fue, cómo andás, qué necesitás, incluso incluirlos en las decisiones del hogar. Preguntarles qué opinan sobre tal o cual situación. Y si luego no se toma en cuenta esa opinión del adolescente, porque los padres son aquellos que llevan el núcleo familiar y deciden que sea de tal o cual manera, se le informa, mirá, no se hizo esto como vos pensabas, por esto, esto y esto. Entonces, de esa manera le estaríamos dando el lugar al adolescente que en realidad quiere. Porque el adolescente es joven, pero se siente grande.
Y de esa manera vamos a estar generando un hábito muy saludable que es el del diálogo. En ese sentido, pensaba cuán importante es el tema de la flexibilidad. Porque nosotros ya tenemos una estructura mental bastante marcada. Y al ir a hablar con el adolescente, que tiene su estructura mental, puede ser que haya roces y choques propios de las diferencias que hay. Y nosotros que somos los adultos, y el adolescente que está en una especie de efervescencia propia de esa transición hacia la adultez, puede ser que aquello que les planteemos no le guste. Y nosotros tenemos que tener esa flexibilidad, tenemos que tener tacto para ir a plantearle las cosas con suavidad y oído. Principalmente tiene que tener oído. Entonces, ese oído lo que nos va a permitir es saber qué es lo que el adolescente está queriendo decir. Miren esto me gustó en relación a esta cita. Maestro, esta mujer acaba de ser sorprendida en adulterio. Y acá vemos un grupo de mujeres, adolescentes y un adolescente varón. Sabemos que luego de eso Jesús les plantea: aquel que esté libre de pecado, que arroje la primera piedra, y todos se van y ninguno la juzga. Porque eran todos imperfectos, porque somos todos imperfectos, en realidad. Entonces, ¿qué simboliza esta imagen? Están hablando mal de otros. Están viendo el defecto en los demás. Y eso es muy perjudicial, no solo para el adolescente, sino que para todos nosotros. Y muchas veces vemos el defecto en el prójimo en lugar de ver nuestro interior. No estoy diciendo que veamos solamente en nuestro interior aquellas cosas negativas, sino también las positivas. Y tenemos que invitar a que el adolescente haga eso, que se empiece a conocer íntimamente. Cuanto antes descubra qué cosas debe modificar, mejor. Porque todo lo que se prolonga en el tiempo se hace hábito, y a veces, cuanto más tiempo pasa, más difícil es de modificar una cuestión negativa. Y en el caso contrario, debemos potenciar aquellas cosas positivas que vemos en nosotros mismos, y lo mismo en el caso de los adolescentes. ¿Está bien? En ese sentido, en el tema del diálogo, pensaba cuán importante es, porque la palabra es fantástica, ¿no? Hablar, decir lo que yo pienso, lo que siento, que el otro me escuche, que tengamos entre nosotros un tipo de confianza y que nos podamos comunicar, ser transparentes, confiar en que el otro no me va a hacer ningún mal. Pero cuán importante en realidad es el ejemplo, principalmente para nosotros que somos los adultos. Porque los adolescentes, al igual que los niños, están constantemente atentos a qué estamos haciendo. Y muchas veces nos hemos visto en el Centro Educativo Integral diciéndole: pórtate bien, porque tal cosa y tal otra. Y te dicen: bueno, Jorge, vos no podés hablar. Y tienen razón, porque encuentran o encontramos excusas para nuestro accionar. Pero si nosotros tenemos la certeza de que nuestro accionar es correcto, el ejemplo que vamos a estar brindando va a ser el adecuado, tanto para nuestros hijos como para nuestros hijos de corazón, que son los chicos del SEI. En ese sentido, pensaba cuán importante es el tema de la religión. El Centro Educativo Integral, acá la vemos a Clary, adolescente. El Centro Educativo Integral brinda la religión, que en este caso es la religión espírita, a los chicos del SEI. Este día era un domingo que se estaba brindando una clase de guitarra a los chicos del SEI, también hay piano y hay coro ese día, es fantástico. Pero antes se hace el Evangelio en el hogar, se invita, luego de hacer una oración, a Jesús a que los acompañe, no solamente ese día, sino durante la semana. Y luego se pasa al taller. Toda actividad que se hace en el Centro Educativo Integral, previo tiene una oración y se hablan de temas relacionados a la doctrina espírita.
¿Es requisito indispensable que el chico sea espírita? No, porque la doctrina espírita no hace referencia a que es requisito indispensable pertenecer a la religión espírita, en este caso, para ser salvo. Plantea que fuera de la caridad no hay salvación. Entonces, no importa pertenecer, importa qué es lo que uno hace y qué es lo que se va a llevar de este mundo. En el Centro Educativo Integral compartimos con chicos que son de otras religiones, con chicos que son de otras culturas, con chicos que han nacido en otros países y ven las cosas de otra manera. ¿Y quiénes somos nosotros para decir quién y no, sino tratar de fomentar el bien que ellos puedan hacer? La doctrina espírita eso es lo que hace, tratar de inculcar buenos hábitos en nuestros pequeños. ¿Para qué? Para que sean hombres y mujeres de bien. De esa manera estaremos brindando un granito de arena para que el mundo sea mejor. ¿Qué mejor que eso? Y había traído algo para compartir con ustedes, a ver si les gusta. Si amo la doctrina espírita, debo transmitírsela a mis hijos. Y si no se la brindo, alguien le va a brindar otra religión. Y ahí corremos un riesgo. Yo como padre quiero lo mejor para mis hijos. Si la doctrina espírita es lo mejor para mí, estoy obligado a brindárselo a mi hijo, a mis hijos. Así mi hijo se llame Simón, o se llame César, o se llame Brian, o se llame Popino. ¿Está bien? Este sería el extra. Hice un censo en el Centro Educativo Integral a los adolescentes para saber qué esperan de los adultos. Capaz que no nos hemos preguntado eso, pero a mí me pareció útil para esta charla y capaz que a todos nosotros nos ayuda a pensar un poquito. Miren lo que esperan varios. Este fue una respuesta casi general. Entendimiento, respeto y que sean un buen ejemplo. Yo no me esperaba que dijeran que fueran un buen ejemplo, que sean un buen ejemplo. Que me escuchen cuando hablo. Romy y Mica. Romy tiene la voz más fuerte que yo, así que siempre la escuchamos. Miren Orlando, que me traten bien. Yo cuando me dijo eso digo, no puede ser. ¿Quién puede tratar mal a Orlando? Si es más bueno, es impresionante. Lucio dijo cariño. Leonela, que me dejen tener novio. Y a renglón seguido le dije, no corresponde, vos sos muy chica todavía. O sea que lo tachamos. No corresponde. El tema, miren la Chuchi, que nos enseñen lo que saben. Acá viene ya un poco más largo. Este fue mandado por WhatsApp, por eso tiene características de escritura de un adolescente que quita letras y pone otras. Y depende del adolescente, dice Dani, ya que algunos esperan que los ayuden con problemas y otros esperan que le sigan el mismo juego. Por ejemplo, que dejen que se drogue, ponele. Y con respecto a la sociedad en general, te digo, yo esperaría que deje de ser tan machista, que deje de venderte cosas que no son, como por ejemplo, que si no sos lindo o linda, no tenés futuro. Y que también algo que para mí es lo peor es el bullying y la violencia de género. Me centré en esto, me encantó, pero esto que diga que la sociedad deje de venderte cosas que no son, como por ejemplo que si no sos lindo o linda no tenés futuro. Está hablando del materialismo, a su manera. Es impresionante. Brian Martínez, el que estaba con la guitarra, pero no el rubio, el otro. Como adolescente, espero que los adultos enseñen bien las cosas, que sean un buen ejemplo, y que si un adulto demuestra que es bueno, y así como dice, que ayude al resto, no que solo porque esté en una institución o que la gente lo agrande, no ayude. No me gusta que los adultos que se hagan los agrandados,
porque solamente son grandes o porque no tienen mejores cosas. No solo no alcanza con pertenecer, sino lo que uno haga. De alguna manera está hablando de la doctrina espírita. Se está refiriendo que no porque yo diga soy, ya está, sino ¿qué hago? Impresionante. 19 años. Yo creo que a los 19 años directamente no pensaba. Vivía nada más. ¿De en serio? No, en serio les digo. Y Alan me dice, no estoy pendiente de que los adultos me den algo, sino que yo solo veo algunos como ejemplos de lo que yo quiero ser como persona y demás cuando sea grande. No sé si me explico. Y lo que no me gusta es que hay gente que por ser grande se cree más que vos. Y es verdad. A veces por ser grande pensamos que tenemos, y si en realidad somos un espíritu. Puede ser que ese espíritu que esté parado delante mío y sea un niño, sea muchísimo más evolucionado en todos los sentidos, desde lo intelectual hasta lo moral, y nos pase el trapo. Hay que estar atentos. Y para finalizar, antes de tomar agua, se me secó la boca. En septiembre, este año, se van a cumplir 2 años de una reunión que tuvimos en comisión directiva y en ese momento Raúl decía que era necesario que estemos más en contacto con los chicos del Centro Educativo Integral. Entonces dijimos, bueno, vamos a abrir otro espacio en el Centro Educativo Integral Alto de San Lorenzo, porque ahora es necesario hacer la aclaración. Entonces dijimos, bueno, martes y viernes de 5 a 6 vamos a abrir la copita de leche. Vamos, sí, nos comprometimos. Pero ¿saben una cosa? Este año se cumplen 2 años y no hubiera sido posible de que sea así si no fuera por estas personas, que siempre estuvieron presentes y que se comprometieron a nunca faltar y a trabajar por los chiquitos del SEI, a brindarles su afecto y su cariño y a tratarlos como si fueran de su propia familia. Saclanoda, Sabri, Clary, Dani y Noé. Si no fuera por ellas, les aseguro que la copita de leche se hubiese cerrado. Porque muchas veces yo me veía ahí solo y los chicos venían corriendo y a veces eran 60 o 70 y uno dice, ¿qué hago acá solo? Pero atrás venían ellas y ellas agarraban al grupo de los más chicos hasta los 12 años y se los llevaban arriba y les enseñan las letras, los números, los colores, les enseñan a ser buenos, les enseñan a través de juegos, a través de actividades, a través de canciones. Y es sublime ver cómo un grupo de adolescentes aceptó la doctrina espírita y aceptó a los chiquitos como su propia familia. Pensemos juntos, ¿qué va a ser del mundo cuando todos los adolescentes actúen como ellas? Ojalá yo hubiera podido estar en ese grupo. Ojalá hubiese podido trabajar y crecer como ellas crecen. Es para sacarse el sombrero, porque no sabemos dónde va a terminar todo esto. Sin lugar a duda, ellas van a ser muy, pero muy grandes por el amor que brindan. Muchas gracias.